introducción de lo que es la Escuela Jurídica Itinerante, que es quienes organizaron la charla de hoy. Es un grupo de estudiantes de Derecho de la Universidad Católica, donde también se sumaron el año pasado algunos estudiantes de Ciencia Política. El grupo más que nada nació después de una asamblea que hubo en la facultad, en las cuales nos replanteamos un poco de cuál era el rol del estudiante en su etapa de estudiante propiamente tal, respecto a lo que estaba pasando en Chile. En ese entonces, el estallido social. A partir de eso, nos comenzamos a organizar. Varios comenzamos a indagar sobre lo que estaba pasando, en qué área específica podíamos aportar, y en eso nació lo que fue el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución el 15 de noviembre, y se inició de algún modo lo que conocemos hasta el día de hoy como el proceso constituyente. Nos comenzamos a organizar, a recurrir con material, nos ofrecimos para hacer talleres. El profesor Soto también nos hizo una muy buena charla a fines del año pasado respecto al proceso como tal, interna, para los que éramos voluntarios de la escuela. Y con cerca de 80 voluntarios más o menos comenzamos a hacer los talleres en colegios, juntas de vecinos, parroquias, y eso más que nada. Hemos tratado como de democratizar los conocimientos que hemos tenido en la universidad, con supervisión de algunos profesores y obviamente estando al tanto de la contingencia nacional. Por razones obvias, el semestre pasado estuvimos bastante inactivos porque no nos adaptamos mayormente a lo que era la modalidad online, pero este semestre, una vez ya internalizado con todo lo que era el Zoom y las actividades online, la universidad online propiamente tal, le dimos con este proyecto. Estas son conocidas como charlas, debates, foros. El espacio se llama el Ejileit. Y también vamos a comenzar a hacer talleres online con las organizaciones, juntas de vecinos, parroquias, clubes, etcétera, que lo soliciten. Ya nos han llamado de algunas partes. Así que eso, hoy día estamos convocados a una charla con el profesor Sebastián Soto, quien nos va a explicar a grandes rasgos y de una manera bastante pedagógica, esperamos, lo que es el proceso constituyente que estamos viviendo y que hace muy pocos días se inició la campaña propiamente tal. Quedan 55 días para el plebiscito de entrada y es necesario, y nosotros creemos con una convicción fuerte, de que debe ser un voto informado y obviamente que todos estén al tanto de lo que está pasando en este proceso. Así que, profesor, le doy la palabra. Y recuerden todos que pueden realizar sus preguntas por el chat y las vamos a leer al final de la charla. Muchas gracias por la invitación. Nuevamente un gusto estar con ustedes en esta conversación y a la distancia esta vez, a diferencia de lo que fue la última vez. Agradezco a Cristín también la invitación que me hace, y mi plan es conversar muy brevemente sobre algunos de los temas propios de la discusión constitucional, el itinerario que viene, algunas cuestiones más vinculadas con los temas y un par de ideas finales. Y eso, qué sé yo, en 15 o 20 minutos para luego abrir el micrófono a preguntas. Así que, si quieren, me gustaría partir compartiendo una presentación muy breve. Como les digo, el plan es, primero, brevemente el cronograma institucional, algunos debates en torno al funcionamiento que se me señaló podía ser interesante plantearlo, principales contenidos en discusión y futuro. Entonces, primero el cronograma constitucional o el cronograma constitucional que viene hacia adelante, ya lo conocemos. El 25 de octubre es el plebiscito y ustedes van a poder elegir y votar en cada una de esas papeletas, si por apruebo o rechazo a una nueva constitución, y qué convención, o más bien qué órgano sería el que está llamado a hacer la convención o la constitución. Una convención constitucional que está integrada exclusivamente por miembros electos popularmente, que son 155 elegidos por los distritos que hoy día elegimos a los diputados siguiendo las mismas reglas. Y la convención mixta constitucional, que está integrada mitad y mitad, 172 personas, mitad parlamentarios hoy día en ejercicio, mitad personas elegidas especialmente para ese efecto.
y ahí cambia un poco, no los distritos, sino que cambia el número de escaños que deben elegirse en aquellos distritos para así llegar a la cifra de 86. Junto a esta regla se incorporó por allá por marzo la regla de la paridad en la Convención Constitucional, que también va a tener un efecto en el modo como se eligen a los convencionales. Y luego de suponiendo que triunfa el apruebo, como es lo que señalan las encuestas, vendría el siguiente itinerario, y que es el 11 de abril del 2021, es decir, pasamos al próximo año, sería la elección de convencionales. Mi amor. ¿Sí? Pensé que había una pregunta. La elección de convencionales, de alcaldes, concejales y gobernadores regionales, es decir, el mismo día nosotros vamos a votar, vamos a tener 4 papeletas ese 11 de abril del 2021. De ahí viene un año bastante, como hemos visto, cargado a las elecciones, eventuales algunas, seguras otras. Sabemos que hay una segunda vuelta eventual de gobernadores regionales en caso de no alcanzar aquellos que se elijan el 11 de abril del 2021 ciertas mayorías. En mayo del 2021 empieza el funcionamiento de la convención por 9 meses, prorrogable por otros 3, y luego a partir de julio viene el calendario electoral que nosotros ya conocemos, es decir, las primarias presidenciales y parlamentarias, la elección presidencial y parlamentaria, la eventual segunda vuelta. Y mientras tanto, en paralelo, funciona la convención hasta mayo del 2022, en caso de que se opere la prórroga de 3 meses, de 9 meses más 3, y así entonces, muy posiblemente, si es que la convención alcanza un acuerdo por 2/3 de sus miembros en un texto de una nueva constitución, habría un plebiscito ratificatorio por allá por julio del 2022 y eventualmente una nueva constitución. Ese es entonces la descripción del calendario que ya estamos insertos y que terminaría a mediados del 2022 en lo que a la cuestión constitucional se refiere. La convención, sin duda, es una tremenda o es una institución con tremenda importancia en cuanto a su funcionamiento. La reforma constitucional establece algunas reglas de funcionamiento que son importantes no olvidar, pero la mayor parte de ellas queda establecida en la propia definición de la convención. Y entonces hay en la Constitución algunas reglas, como es el quórum de los 2/3. Ya señalé que la reforma constitucional establece que las normas de la nueva Constitución y el reglamento de votación de la misma deberán ser aprobados por los 2/3 de los miembros de esa convención en ejercicio. Y ahora, ¿cómo es el procedimiento de discusión? Es una cuestión que tendrá que definir la propia convención. Asimismo, también la reforma constitucional establece algunos límites a la convención. Ya mencioné el límite del plazo, 9 meses más 3. También hay otros límites como el objeto único, es decir, esta constitución solo puede o solo está llamada, solo tiene como objetivo redactar un proyecto de nueva constitución. No puede, y aquí hay otra limitación, atribuirse otras facultades, competencias de otros órganos. No puede desconocer el valor de las normas constitucionales. No puede modificar la Constitución. En fin, no puede hacer cuestiones que en la historia constitucional, no solo reciente, sino que regular, las convenciones muchas veces están tentadas de hacer, que es adquirir, acaparar más poder. Al menos en este caso se intentó dibujar en la reforma constitucional con claridad algunos límites muy precisos a la acción y al trabajo de esa convención, de forma tal de que nunca pueda sostener de que la soberanía está radicada exclusivamente en ella. No, la soberanía sigue radicada en las otras autoridades que la Constitución ha establecido y no es depositaria de esa soberanía exclusivamente la propia Convención.
Otro elemento tremendamente curioso en el derecho comparado es este órgano de control que se le ha establecido a la convención, que puede conocer de reclamos de los convencionales en caso de vulnerar normas formales, normas de procedimiento o el propio reglamento de votaciones de la convención. De esa forma, entonces, opera como una especie de tribunal constitucional cuando, ustedes lo conocen bien, efectúa un control de forma en el proceso de elaboración de la ley, pero además no solo aborda cuestiones de constitucionalidad, sino que también puede abordar cuestiones reglamentarias propias de la tramitación de la ley. Lo que no puede abordar son cuestiones sustantivas. No hay entre nosotros cláusulas pétreas, no hay entre nosotros cláusulas en cuyo contenido material la convención no pueda modificar. Y en tal caso solamente es un control formal aquel que este órgano de control realiza. Este órgano de control, como está redactado en las normas constitucionales, es un órgano que se conforma cada vez que se presenta alguno de estos requerimientos y se sortean 5 ministros de la Corte Suprema que deberán resolver el asunto. Entonces, además, es muy interesante porque hay un velo de ignorancia respecto a quienes van a resolver el asunto para evitar entonces suponer que tal ministro pudiera favorecer tal posición porque antes dijo tal cosa. Hay un cierto velo de ignorancia a fin de que prime principalmente el juicio jurídico en la resolución de estos asuntos. La hoja en blanco es una larga discusión, estoy seguro que ustedes han leído al respecto y han tomado también alguna posición. Lo importante es que la Constitución se escriba sobre una hoja en blanco significa que se está escribiendo una nueva Constitución, de que no hay una norma default, que la Constitución sigue vigente, que mientras no haya una nueva Constitución, la Constitución va a seguir vigente, que si fracasa la Convención, que si es que se rechaza el proyecto de nueva Constitución en el plebiscito de salida, o si gana el rechazo en el plebiscito de entrada, o si es que, por ejemplo, la Convención no cumple los plazos, no llega a acuerdos por los 2/3 de sus miembros, pues bien, sigue esta Constitución vigente, de eso no cabe ninguna duda. Lo que sí es que la nueva Constitución no tiene una norma de default en caso de ser aprobada, es decir, rige como nueva Constitución. Podemos discutir mucho más sobre eso en las preguntas si es necesario, pero los aspectos principales, creo yo, del funcionamiento de la Convención. Todo esto, ciertamente, es teoría, es lo que está en las normas de la Constitución, y todos sabemos que la distancia muchas veces entre el derecho y la práctica es también una cuestión que tenemos que considerar. La práctica nos dice algo de lo cual tenemos que estar atentos. Y yo he querido traer esta cita de Jon Elster, un autor que quizás algunos de ustedes conocen, es un noruego que ha escrito mucho sobre estos temas, que en un paper famoso que ya tiene bastantes años, Elster dice: la tarea de escribir constituciones generalmente aparece en condiciones que muy probablemente conspiran contra las buenas constituciones. Es una paradoja muy notable. Uno quisiera escribir constituciones en momentos en los cuales pudiéramos dialogar, sentarnos, reflexionar y deliberar en paz. Pero solo escribimos constituciones en la historia del mundo cuando estamos en momentos de crisis, cuando justamente las condiciones para escribir buenas constituciones no están sobre la mesa. Esa atención que tenemos que tener presente a efecto, en primer lugar, de siempre contribuir a un ambiente de reflexión que evite la violencia, que evite la polarización. Lamentablemente, este proceso nace de una instancia muy violenta como fue el 18 de octubre. Lo que nosotros como estudiantes de Derecho, como personas formadas en las leyes, debemos intentar es que la deliberación se imponga por razones y no por la fuerza. Y eso en la práctica de los estudios comparados sobre procesos constitucionales es una cuestión que tenemos que tener en consideración. Un par de ideas finales para terminar. Los contenidos en discusión, bueno, ahí les planteo los que yo creo van a ser los principales, obviamente hay muchos más y podemos discutir y detenernos mucho en cada uno de ellos. Estoy seguro que en sus cursos de Derecho Constitucional, quienes ya lo hayan tenido,
en este contexto habrán discutido al menos de algunos de ellos. Pero no cabe duda de que la Constitución, al menos en lo que se refiere a los principios, vamos a discutir respecto al rol del Estado, y así va a entrar en juego la discusión sobre la subsidiariedad, el Estado social de derecho, y etcétera, otra serie de principios que se vinculan con el rol del Estado. Incluí también ahí la discusión sobre pueblos indígenas, que no es solo una discusión de principios, es también una discusión de derechos e instituciones, pero la incorporé ahí porque suele también tener un reflejo en los principios. Y ciertamente va a haber también una conversación, va a haber también una discusión jurídica y constitucional sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas y todo lo que ello significa. En materia de instituciones, creo que vamos a tener también importantes discusiones. A mi juicio la principal va a ser el régimen de gobierno, es decir, cómo, en primer lugar, si seguimos siendo presidencialistas o no, y en segundo lugar, cómo modificamos eventualmente nuestro presidencialismo en caso de seguir siendo presidencialistas. Va a haber evidentemente una discusión sobre el Tribunal Constitucional, hoy día ha sido objeto de severa crítica, con buenas o malas razones. A mi juicio el Tribunal Constitucional muchas veces no ha hecho todo lo posible por proteger ese prestigio, pero también a mi juicio ha habido una intensa crítica desde hace varios años a este Tribunal Constitucional. Si le dice que es una tercera cámara, a mi juicio todo eso es una crítica injusta, una crítica incorrecta, una crítica que no considera con todos los elementos que deben considerarse una posición jurídica, el rol de un tribunal constitucional, que es un rol en derecho, un rol de velar por la supremacía constitucional, y tampoco considera que la existencia del Tribunal Constitucional es sin duda una cuestión muy común en el mundo, como lo sabemos todos, ¿no? También va a haber una discusión sobre descentralización. Eso creo va a ser también muy importante. Es primera vez en la historia de nuestro país que quienes escriban la Constitución van a ser gente mayoritariamente que viene o representa regiones. Antes, las otras constituciones han sido escritas por personas principalmente de Santiago. Pues bien, esta vez tendremos una convención que en cualquiera sea los formatos, lo más probable es que tenga mayor representación de regiones. Y eso, pienso, va a tener algún efecto. Y por último, tal vez el capítulo más intenso de discusión va a ser el de derechos fundamentales. Si uno mira el proyecto de ley de la presidenta, que envió la presidenta Bachelet hacia finales de su gobierno de nueva constitución, los mayores cambios, los cambios más profundos a la constitución actual, no estaban en el nivel de los principios, no estaba al nivel de las instituciones, sino que estaba al nivel del capítulo de derechos fundamentales, que crecía enormemente. Pues bien, creo que esa va a tender a ser una discusión. O sea, ese va a ser una tendencia y va a ser una discusión. La discusión van a ser los derechos sociales, la discusión va a ser el derecho de propiedad, en fin, va a haber una serie de discusiones sobre el contenido de la Constitución. Y en parte de la Constitución es la parte de los derechos. Y en parte creo porque hay una cierta idea de que entre más se consagran derechos, mayor bienestar tenemos. Yo creo que eso no es correcto. Yo creo que eso es una mirada pequeña, una mirada demasiado simple de la realidad, pero hoy día si uno escucha la política, si uno lee las cosas en el diario, pareciera que basta con declarar un derecho social para tenerlo y darlo por satisfecho. Creo que ciertamente en eso estamos muy lejos de la realidad. Y, en fin, podemos discutir un poco más, quizás tengo algunas diapositivas sobre eso, sobre los contenidos de la Constitución. Pero quiero terminar mostrándoles una idea de futuro. Y para eso quiero proponerles esta frase en un libro reciente del año pasado de Bruce Ackerman. Ustedes quizás han oído hablar de Bruce Ackerman, que es un profesor de la Universidad de Yale, muy importante en el constitucionalismo americano de Estados Unidos, porque escribió esa trilogía que se llama We the People, a partir de los 90, que es una trilogía que ha influido mucho en el constitucionalismo contemporáneo a efectos de interpretar los momentos constitucionales y los cambios constitucionales. Pues bien, Ackerman ahora está escribiendo otra trilogía, es un profesor que escribe trilogías, y hace poco publicó este primer libro que se llama El constitucionalismo revolucionario. Y en este libro, Ackerman lo que nos dice es que en los tres que vienen hacia adelante,
pueden apreciarse tres formas de liderar o de conducir un proceso constitucional. El primero es un movimiento revolucionario. El segundo es un movimiento o un cambio constitucional hecho por pragmáticos insiders, le llama, es decir, por personas más bien pragmáticas que están en alguna medida dentro de la línea y de la esfera de la institucionalidad. Y el tercero es lo que él denomina una construcción de élite, es decir, cambios graduales en las constituciones. Sabemos, creo yo, que nuestro proceso constitucional, nuestro proceso de cambio constitucional ya no es el tercero que habla Bruce Ackerman. Quizás eso fue la reforma del 2005, quizás eso fue todo el proceso de cambio constitucional que tuvimos desde 1989 hasta ahora, los procesos de cambio constitucional a nuestra constitución que nacen de acuerdos políticos perfectamente legítimos, a mi juicio, perfectamente válidos para ir modificando nuestra Constitución. Sabemos ahora que estamos en un momento constitucional mucho más intenso. La pregunta entonces es si este momento que estamos viviendo, si este momento que recién empieza, va a ser un momento revolucionario o va a ser un momento construido por pragmáticos insiders. Yo creo, y yo aspiro, yo espero, y hago todo lo posible para que la discusión en la convención sea una discusión fundada sobre la amistad cívica, fundada sobre la política de los acuerdos, fundada sobre el respeto a la institucionalidad y el afán de construir un nuevo marco constitucional que nos acompañe por mucho tiempo. Pero temo, y muchas veces temo con profunda preocupación, que hay ánimos, hay intereses que buscan transformar en un momento revolucionario. Y creo que eso es negativo no solo para Chile, sino que es negativo también para las próximas generaciones que no van a poder ver en esta constitución una constitución permanente, sino que van a ver en ella una constitución que dé inicio a eventualmente un momento de polarización, de radicalización. Lo que a mí me preocupa es que la nueva constitución se transforme en un vehículo del radicalismo. Y para evitar aquello, creo que todo lo que nosotros podamos hacer para promover el diálogo, para promover los acuerdos, es una buena noticia. Con eso entonces termino esta breve presentación y quedo muy atento, abierto a todo lo que ustedes puedan comentar. Muchas gracias, profesor. Les recordamos a todos que pueden escribir sus preguntas por el chat. Nosotros las leeremos y el profesor Soto estará dispuesto a responderlas. Nosotros como Escuela Jurídica igual tenemos algunas preguntas. Esta charla, si bien la mayoría de los que conocemos conectados al Zoom son estudiantes de Derecho, también tenemos personas externas a la facultad que han decidido informarse a través de este proceso con la charla del profesor. Bueno, a grandes rasgos, nuestras preguntas, la primera, y es como de los aires que hay respecto al proceso y al plebiscito de entrada propiamente tal, es cuáles serían como las diferencias fundamentales en lo que sería una convención mixta y una convención constitucional. Una pregunta bastante básica, pero hay muchas dudas al respecto. Bien, la principal diferencia está dada por la integración. La convención constitucional está compuesta por 155 personas elegidas, como dije, especialmente para redactar, para integrar la convención. Hay además hoy día una regla de paridad respecto a ese proceso eleccionario. Y se eligen siguiendo los distritos de los diputados, es decir, donde tú votas para diputado, también vas a votar para convencional. La convención mixta, en cambio, es mitad y mitad, es decir, mitad parlamentarios y mitad personas electas. Y en consecuencia se elige menos gente. Se eligen 86, porque son 172 en total. Sí, las matemáticas siempre fallan. Pues bien,
Va a funcionar igual, solo que va a tener también un número de parlamentarios. Inicialmente se decía que los parlamentarios van a intentar o van a traer cierto, digamos, práctica institucional del ejercicio de la legislatura, del ejercicio de legislar. Y es por eso que se propuso esta alternativa también. Ahora, cada uno votará por aquella que le parezca más convincente, pero esa es las principales diferencias. En su funcionamiento, ambas, tanto la Convención Mixta como la Convención Constitucional, tendrán que dictarse un reglamento. En consecuencia, no sabemos del todo si es que tendrían diferencias de funcionamiento, no debieran tener para nada aquellas diferencias. Y también es cierto que en el caso de la Convención Mixta, como los parlamentos va a estar integrada por un número de parlamentarios, van a requerir el Congreso probablemente adecuar en alguna medida su funcionamiento para también hacerlo coordinado y acorde con la Convención. Pero no veo que haya ninguna otra diferencia sustancial. Gracias, profesor. Otra pregunta que tenemos desde la escuela propiamente tal es, ¿existe muchas dudas respecto a qué va a pasar con los tratados internacionales, sobre todo en materia de derechos humanos? Y bien sabemos que en la reforma constitucional del año pasado se estableció en el artículo 135, inciso final, que existían ciertos límites a lo que debía tocar la Constitución. Y se ha hablado mucho de que, ¿qué pasa si la Convención Constitucional o la Comisión Mixta decide, por así decirlo, quitar derechos, una campaña que ha sonado mucho, ya sea de ambos lados, es qué pasa si el día de mañana se quita el derecho de propiedad desde la Constitución? ¿Qué sucede con eso? ¿Es verdad que se podría, no se podría? ¿Está el límite específico en la Constitución actual? ¿Qué tanto se puede respetar o no respetar eso? Bien, yo lo primero que quiero partir diciendo es respecto al derecho de propiedad. Yo creo que esa es una discusión un poco abstracta, es una discusión, a mi juicio, algo simple. Yo no podría imaginarme que una constitución no reconociera el derecho de propiedad. Yo les quiero decir a todos aquí que si usted lee la constitución de Cuba o lee la constitución de Venezuela, reconocen el derecho de propiedad. Entonces, suponer de que un grupo de chilenos va a promover eliminar el derecho de propiedad, a mí me parece que es una caricatura. Quizás hay alguna persona que vocifera por las redes sociales y así lo dice, pero claro, en fin, de ahí a sostener de que la convención vaya a tomar esa decisión sería alejarse completamente de la experiencia de cualquier otro país. Y como le digo, Cuba, que no es precisamente un país capitalista, ¿no?, sino que es un país dominado por un partido único, donde no hay democracia y donde es el líder del Partido Comunista quien decide las cosas, bueno, también reconoce el derecho de propiedad. Entonces, esto hay que mirarlo con un poquito más de sofisticación. Entonces, más allá de eso, la pregunta sobre los tratados internacionales es muy válida y es muy correcta, porque no solo por lo que bien dices tú en cuanto a la norma de la Constitución que establece que la nueva Constitución debe respetar, entre otras cosas, los tratados internacionales, sino que también porque hay otras discusiones vinculadas con los tratados internacionales que van a tener que resolverse o debieran resolverse en la nueva Constitución. La primera, o una de ellas, muy importante a mi juicio, es el rango de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Todos hemos estudiado el artículo 5º, muchos hemos estudiado el artículo 5º, inciso 2, y hemos visto cómo la doctrina, sobre todo en los 90, intentó extraer desde esa frase del artículo 5º, inciso 2, un rango constitucional de los tratados internacionales, y la verdad es que eso, a mi juicio, puede ser un poco forzado. Pero lo cierto es que esa es una cuestión que debiéramos resolver y abordar en una futura constitución. Argentina, yo siempre pongo el ejemplo, incorporó en el año 1994 una lista de una decena de tratados internacionales que sostuvo tenían rango constitucional. Entonces ahí hubo una definición, y esa es una definición que la Convención debiera tomar.
A mi juicio, los tratados internacionales obviamente van a seguir vigentes. El Estado se ha comprometido a ello. Este Estado, con esta Constitución, con la Constitución de mañana y con la Constitución de ayer, el Estado chileno está comprometido con esos tratados internacionales y somos parte de una comunidad internacional, cada vez más integrados, cada vez más somos más parte del mundo, por decirlo de alguna forma. Y entonces el Estado tendrá que hacerse cargo de ello. Creo yo, con todo, de que el pacto político fundamental es la Constitución. Ese pacto tiene que estar en la cúspide de la pirámide normativa. No me parece que los tratados internacionales, incluso sobre derechos humanos, deban estarlo. Sí pueden informar, sí pueden contribuir a la interpretación de los derechos fundamentales que establezcamos en nuestra Constitución. Pero me parece que es más adecuado un reconocimiento de esos tratados internacionales con rango infraconstitucional. Pero hay ahí entonces una primera discusión sumamente relevante. No creo yo que la convención pueda poner en riesgo disposiciones específicas de tratados internacionales. Quizás ahí habrá que ver, ya no alcanzo a imaginarlo, pero pienso que tanto la norma que está hoy día en el texto de la Constitución actual, que impide que la nueva Constitución cuestione o le reste validez a los tratados internacionales, junto con el derecho constitucional global, que hace de los tratados internacionales una fuente del derecho constitucional, va a ser de esta una discusión menos tensionante, menos polarizada de lo que pudiéramos creer. Perfecto, gracias profesor. Otra pregunta que nos llega por interno, que es de Gabriel Campos, pregunta, ¿cuál es el principal desafío en torno al voto informado? ¿Cómo fomentar el voto informado para no caer en la propaganda y las fake news, que siempre son más atractivas y polémicas? Mire, es una buena pregunta de muy difícil respuesta, porque esa es una pregunta no solo para este proceso, sino que para cualquier proceso. Lo que yo creo que nosotros, al menos para este proceso, tenemos que tener muy en cuenta y ojalá transmitir en nuestras familias, a nuestros amigos y amigas, es que la Constitución nunca, jamás va a ser la resolución de todos nuestros problemas. La Constitución hoy día, creo, se ha puesto demasiada expectativa en la capacidad que tiene la Constitución de resolver problemas y en la causa y en el efecto que ha tenido la Constitución en los problemas que tenemos hoy día. Yo en eso soy mucho más escéptico. Yo creo que la Constitución es muy importante, no cabe ninguna duda. La Constitución es muy importante para los países. Una buena Constitución es una Constitución que puede permanecer, que puede arraigarse muy profundamente en las convicciones políticas de cada cual. Es un pacto de convivencia. Pero tan importante como la Constitución es que la política sea sana, que la política logre ponerse de acuerdo en ciertos principios mínimos, en ciertas claves comunes para convivir. Hoy día yo creo que lo que está en crisis es la política más que la Constitución. Está bien, la Constitución también está en crisis, si es que ningún país puede llevar 5, 6, 7, 8 años discutiendo sobre su Constitución. Ningún texto que requiere legitimidad, como las constituciones o las leyes, aguanta tanto tiempo siendo sometido a una crítica tan brutal. Pero junto con la crítica constitucional o junto con el cuestionamiento que se ha hecho a la Constitución, la clase política también debe hacer un cuestionamiento a la forma de hacer política que se ha impuesto. Es una forma excesivamente polarizada, excesivamente que coquetea excesivamente con la violencia, con su justificación, que a veces es demasiado mesiánica, que rompe con la historia. A mi juicio eso es una mala forma de hacer política y también es una mala forma de escribir constitución. Haberlas siempre dice que las constituciones son puentes que conectan la historia pasada con el futuro. Nosotros pareciera que esta constitución la queremos escribir para partir desde cero, pero eso es un error. Lo que tenemos que hacer es conectar a los aprendizajes pasados, a las generaciones pasadas con el futuro. Y
Y entonces el primer voto informado, lo primero que uno debe informarse es lo que de verdad está en juego cuando uno discute de la Constitución. No está en juego nuestro proyecto de país, no está en juego el bienestar de nuestra comunidad. O lo dicho de otra forma, ciertamente puede estar en juego. Ciertamente puede estar en juego si lo hacemos mal. Pero si lo hacemos bien, si escribimos la Constitución más hermosa de todas, igualmente, si la política no cambia, nada va, o no va a llegar ese bienestar, no va a llegar esa armonía, no va a llegar esa paz social que nosotros esperamos. Entonces, si es que tuviera que motivar algo de ese voto informado, hay mucho que uno pudiera hacer, es decir, discutir sobre el régimen de gobierno, discutir sobre un mejor o peor catálogo de derechos, discutir sobre las buenas reglas de descentralización. Pero creo que por sobre todo eso hay una discusión que no es constitucional, que es una discusión política, que es una discusión que muchas veces se esconde detrás de los ropajes constitucionales y es incapaz de percibir que la crisis muchas veces está en la política más que en la Constitución. Y es ahí donde yo intentaría también iluminar una futura reflexión. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta en el chat de Rodrigo Llanos y señala, ¿de qué depende que las leyes orgánicas de carácter constitucional sigan vigentes? Ejemplo, autonomía de Banco Central o ¿todo debe quedar en la nueva Constitución? Bien, en primer lugar, esto es importante, la Constitución puede cambiar y todas las leyes siguen vigentes. Es decir, cuando se promulgó la Constitución de 1980, las leyes anteriores seguían vigentes, al menos formalmente. Una ley sigue vigente hasta que se le deroga o, suponiendo que algo como esto pueda existir en la futura Constitución, se le declara inconstitucional con efectos generales, como sería hoy día invocar una especie de artículo 93, número 7, ¿cierto? Por lo tanto, la ley que estaba vigente el día anterior a la nueva Constitución va a seguir vigente el día posterior, y esto hasta que se le derogue expresamente o se declare su inconstitucionalidad. Eso no quiere decir que vayan a tener los mismos resguardos formales. Hoy día sabemos cuáles son los resguardos formales de las leyes orgánicas constitucionales, ¿cierto? Un quórum especial de aprobación, un procedimiento que incorpora el control preventivo obligatorio, básicamente, ¿cierto? Entonces, si es que desaparecen las leyes de quórum especial en la nueva Constitución, pues bien, esa ley orgánica constitucional del Banco Central, por ejemplo, va a seguir vigente, diciendo lo mismo que dice hoy día, solo que va a tener un quórum distinto. Ahora, complejicemos un poquito más la respuesta. ¿Qué pasa si, supongamos, se deroga completamente una institución de la Constitución? Supongamos que se deroga completamente la institución del Banco Central. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que la ley del Banco Central también se deroga? Bueno, no, porque la ley del Banco Central y esa institución sigue perfectamente vigente. Tendrá que decirlo entonces, eventualmente la nueva Constitución, si así se acuerda, tendría que decir que además desaparece el Banco Central, cuestión que sería muy curiosa que ocurriera, ¿cierto? Pero la autonomía del Banco Central, que se elimina del artículo de la Constitución la palabra autonomía, pierde su autonomía, bueno, pierde su autonomía constitucional, pero mantiene esa autonomía legal y esos resguardos institucionales que están en su ley. Por eso entonces la discusión constitucional va a ser tremendamente importante porque va a ser puntos de partida, va a marcar puntos de partida para futuras discusiones legales, futuras discusiones jurídicas, pero definitivamente la discusión constitucional no va a ser un punto final en cuanto a que va a cerrar los temas, sino que van a ser en muchos casos puntos de partida hacia el futuro. No quiere esto decir que no vaya a fijar nunca un punto final la discusión constitucional, no, ciertamente lo puede hacer. Si por ejemplo deja de existir el Tribunal Constitucional, su ley, entonces pierde todo sentido y qué sé yo, las funciones que hoy día cumple, las atribuciones que hoy día tiene en el artículo 93 el Tribunal Constitucional, bueno, deberán ser transferidas en la misma Constitución, posiblemente a otros órganos. Bueno, todo eso será una discusión que habrá que estar atentos a que ocurra en la Convención. Gracias.
Christine Clausen pregunta cómo afecta la convención mixta a la paridad. Bueno, la convención mixta por las diferencias en su integración no le aplica la regla de paridad, por lo tanto, según lo que tengo entendido, no aplica esa regla sino a la convención constitucional. Profesor, respecto a la misma convención mixta, que estaría conformado por convencionales electos específicamente para eso, como también la otra mitad que serían parlamentarios. Los parlamentarios, ¿cómo se elegirían y cuál sería, cómo compatibilizarían eso con el rol de parlamentario propiamente tal? Bien, eso se eligen por el Congreso Pleno. El Congreso Pleno se reúne y elige a los parlamentarios, ¿ah? A los 86 parlamentarios. Fíjate, eso está en el 139. Y lo hacen siguiendo un sistema DONT, básicamente. Es decir, forman listas, cada uno vota por uno y luego es como si fuera un sistema proporcional, pero esta vez no en el país, sino que en el Congreso Pleno. Y la segunda pregunta, la verdad es que no está resuelta, es decir, cómo lo van a hacer para coordinar bien su trabajo, pero lo que sí es que la reforma constitucional lo que propone, o la Constitución ya lo que propone es que el Congreso podrá adoptar acuerdos para facilitar esa coordinación. Y entonces yo imagino que si algo como eso llega a ocurrir, va a permitir que ellos solo vayan a una sesión en vez de las 3 sesiones semanales, o va a acumular votaciones un día, qué sé yo. Perfecto. También respecto a, en el ámbito de la convención propiamente tal, caso que llegara a aprobarse y tengamos una convención ya sea mixta o constitucional, ¿pueden los otros órganos del Estado influir en las decisiones que tomen los convencionales respecto al contenido de la Constitución? Sí, yo creo que sí, y yo espero que así sea. Es decir, yo imagino que cuando se discuta el capítulo del Poder Judicial, esperaría yo que se reunieran con jueces, con los ministros de la Corte Suprema, en fin, que pudiera también participar instituciones para hacer su aporte. Lo mismo cuando se discuta el Congreso Nacional, se discuta qué sé yo. Es decir, me parece que el trabajo de la convención no puede ser a ciegas, sino que tiene que ser un trabajo en donde sean capaces de dialogar con los órganos institucionales, con las instituciones, que tienen una cultura institucional además que es importante que la convención y la nueva constitución también así lo consideren. Perfecto. Tenemos otra pregunta en el chat de Juan Águila. ¿Qué opina usted respecto a que se diga que el Tribunal Constitucional ha impedido que se logren hacer reformas que beneficien a la ciudadanía por considerarse inconstitucionales? Ya, mira, yo creo que hay una serie de mitos que se han transformado en casi símbolos de esta discusión constitucional. Uno de ellos, por ejemplo, yo siempre lo cito en mis clases, es la subsidiariedad. Yo creo que si la constitución actual es una constitución subsidiaria, es una cuestión que pudiéramos discutir largamente. Yo sí creo que el constitucionalismo chileno fue subsidiario en los 90, fue subsidiario en los 80, fue subsidiario incluso en la década pasada. Pero no creo que la Constitución haya sido la que amarró las manos para que la subsidiariedad se impusiera y, digamos, la socialdemocracia, un Estado limitado, no tuviera cabida. Hoy día, la Constitución, sin cambiar ni una coma en la Constitución, pareciera que todos o muchos somos socialdemócratas, ¿no? Estoy exagerando, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que digo? Es el constitucionalismo, la sociedad, la interpretación política que se hizo entonces en los 90, aquella que promovió un Estado mínimo. Yo no creo que los ministros de Hacienda hayan hecho lo que hicieron bajo el gobierno de Elwin, de Frey, de Lagos, de Bachelet, del mismo Piñera, porque la Constitución se lo imponía, sino que mantuvieron un Estado más bien pequeño porque había una convicción política a ese respecto. Pues bien, otro de los mitos, símbolos que yo creo se han levantado es el símbolo del Tribunal Constitucional como un enemigo
de las mayorías del Tribunal Constitucional como una tercera cámara. Yo los invito a mirar una cifra que yo tenía ahí en el PowerPoint, pero no se las dije. La cifra es la siguiente. Hoy día, de 196 países que tienen, que existen, a ver, es que no estoy, dime un segundo. No, de 196 países con control de constitucionalidad, 176 tienen un control judicial de constitucionalidad. Es decir, vivimos en una época de control judicial de constitucionalidad. Y un gran número de ese control judicial recae en órganos especiales como el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Yo estoy diciendo que el Tribunal Constitucional no es un invento de la Constitución del 80, no es un invento de Pinochet ni de Jaime Guzmán. El Tribunal Constitucional nace en 1970, obra de Frei Montalva, y existe en el mundo por montones. Y responde a una lógica, que es que las leyes que son contrarias a la Constitución deben ser declaradas inválidas, no deben entrar en vigencia o no deben regir. Eso que es el control judicial de constitucionalidad es una ola que se ha expandido por todo el mundo desde hace al menos casi 100 años, ¿no? Entonces, la primera crítica al Tribunal Constitucional que se suele hacer por ser un límite a las mayorías, a mí me parece que es una crítica que no es una crítica al Tribunal Constitucional, es una crítica directa al constitucionalismo y a las constituciones. Entonces tenemos que ser más cuidadosos o al menos tenemos que ser más críticos cuando oímos como una crítica como esa. Ahora vamos un poco más al caso chileno, que es el caso que plantea posiblemente Juan en cuanto a las sentencias del Tribunal Constitucional. Y si es que el Tribunal Constitucional se ha transformado en una especie de trinchera de un sector político para impedir que gobierne otro. Yo también creo que eso es discutible. Podemos discutir muchos casos, podemos discutir decenas de casos en un tribunal que ha dictado miles de sentencias, pero ya discutamos 5, 6, 10, 15 casos, no lo sé, lo que ustedes quieran. Muchos de ellos casos en los que podemos estar en desacuerdo o de acuerdo que son malos casos. Pero nada de eso, a mi juicio, me lleva a decir algo así como que el Tribunal Constitucional no debe existir, algo así como el Tribunal Constitucional es una institución nefasta para nuestro país. Nada de eso, nada de eso. Es como que yo no me gusten los fallos, o no me gusten una decena de fallos de la tercera sala de la Corte Suprema, entonces sostengo que la Corte Suprema o su tercera sala no deben existir. No, uno debe criticar el fallo, a unos le puede gustar el fallo de la interrupción del embarazo, a otros puede disgustarle, a unos puede gustarle el fallo del CERNAC, a otros puede disgustarle, a uno puede gustarles los fallos vinculados con la educación y a otros disgustarle. Eso está cada uno en su perfecto y legítimo derecho, pero uno ahí lo que tiene que discutir es desde la perspectiva constitucional, cuestionar el fallo, criticarlo, apoyarlo, entenderlo, pero nuestro problema es que hemos confundido muy rápidamente algunas decisiones con el órgano completo. Y creo yo que esa es una fórmula muy bruta, muy torpe de discutir sobre estos temas. No sé si contesto la pregunta de Juan, pero en fin, es lo que me surge. Si quieren también pueden hacer sus preguntas por micrófono, no hay ningún problema. Tenemos otra pregunta de Felipe Mesa, que señala que así como existe inviolabilidad, fuero y dieta parlamentaria, ¿van a existir estos privilegios para los constituyentes? Sí, efectivamente los constituyentes tienen, y así está regulado, un estatuto muy similar al de los parlamentarios, muy similar, muy similar. Entonces también tienen obviamente una remuneración que no es la misma dieta, tienen también un privilegio, fueros, inviolabilidades, etc. Rayen dice, junto con Salvar al profesor, en el caso que gane el apruebo y convención constitucional, esta última entendida con paridad, independientes y escaños para pueblos indígenas, que está en veremos,
¿Cómo ve las conversaciones internas para llegar a consensos en temas tan complejos como recursos naturales y protección medioambiental? Dada la idea de esta heterogeneidad de este supuesto, ¿la Constitución sería más representativa del Chile de hoy? ¿El Estado plurinacional o qué tipos de reconocimiento a los pueblos indígenas? Bueno, saludo a Rayena, a Rocío, exalumna del curso hace algunos años, con la que tuvimos interesantes conversaciones sobre esto. Mira, yo la verdad no sé exactamente el estado de las conversaciones actualmente en estas materias. Sí creo que podemos distinguir básicamente tres grandes áreas. En primer lugar, el reconocimiento que me parece que está bastante asentado en cuanto a su contenido, ¿ah? Y por lo tanto lo voy a dejar no lo voy a tratar profundamente. En segundo lugar es el reconocimiento de derechos especiales a los pueblos indígenas. Y yo creo que ahí hay más discusión y hay más distancia entre las posiciones. Y cuando digo derechos, estoy hablando de derechos colectivos, estoy hablando de derechos especiales sobre tierras, aguas, medio ambiente, recursos naturales, derechos vinculados con la consulta, derechos vinculados con la educación, y cuestiones vinculadas a las lenguas, en fin. Creo que ahí hay bastante discusión. Yo no soy un experto en ello, pero pienso que ese es un tema muy posiblemente de amplio debate hacia el futuro. Un tercer tema dice relación, llamémosle, con la representación. Y para eso entonces está la discusión sobre representación especial, cuotas, escaños reservados, consejos de pueblos indígenas o órganos representativos, en fin. Todo eso que es otra discusión que incluso para la misma convención, como muy bien señala Rocío, está también siendo discutido. Y hay otro tema que se vincula con ese, que es esto del Estado plurinacional, el Estado pluricultural, y es cómo se insertan los pueblos indígenas dentro del Estado chileno, que es también parte quizás del reconocimiento más que de otra cosa, pero también ahí hay una discusión en cuanto a si en Chile somos una nación, somos muchas naciones, si somos una nación donde hay muchas culturas, en fin, todo eso es otra discusión. Ahora, yo no sé exactamente cuál es el estado de la cuestión en cuanto a los debates que ha habido en esta materia. Mi impresión es que todavía no terminan por decantar, porque todavía no se logran estructurar correctamente las fuerzas políticas en este sentido. Pero en fin, eso es lo que me atrevo a decir por el momento. No sé si habrá alguna otra pregunta por parte de la gente que nos está viendo. Pueden hacerla por el chat o hablar directamente por el micrófono, prender su cámara. No sean tímidos. Al parecer no. Bueno, profesor, no sé si quiere hacer un cierre, decir unas últimas palabras respecto a este proceso, por lo que hemos conversado el día de hoy. Bueno, no, solamente agradecerles la invitación que me han hecho a compartir con ustedes estas ideas. Me parece tremendamente positivo que ustedes se den tiempo para discutir de esto. Creo que son estos momentos que se repiten muy escasamente en la historia de un país y, por cierto, también en las historias personales de cada uno de ustedes. Yo esperaría que un momento como este no se repitiera en mucho tiempo, porque si es que se repite es porque es que no lo hicimos bien, pero entonces aprovechar la oportunidad de discutir los temas que se surgen
también aprovechar la oportunidad de compartir entre ustedes experiencias, de conocerse mejor y de hacer más vida universitaria, pese a la distancia que tenemos entre nosotros por la pandemia, es una excelente alternativa. Yo esperaría que ustedes también siguieran en el espíritu universitario, participando de este tipo de actividades, es decir, un espíritu convocante al diálogo, a la reflexión, a poder deliberar más que el espíritu vociferante de la expresión en 140 caracteres, de la incapacidad de ponerse en el lugar del otro, que es lo que a mí a veces me hace perder mucho la esperanza en tantas cosas, pero veo que actividades como esta, y lo que decías tú al inicio, de que han tenido la oportunidad de compartir con gente en comunidades, en juntas de vecinos, en parroquias, y en fin, creo que es una buena noticia para construir comunidad y también para convivir, eh, convivir de un modo quizás levemente distinto a como lo hemos hecho, pero respetando nuestras legítimas diferencias y participando en aquello que debemos participar. Yo he leído mucho, algo que no sé si a ustedes los hace sentirse interpretados, pero es cómo los jóvenes desconfían crecientemente de la representación. Eh, y eso es una cosa que a mí me preocupa, porque la verdad es que no hay política sin representación. La decisión nunca puede ser finalmente tomada directamente, sino que siempre tiene que haber una representación. Y entonces me parece que estas son instancias donde ustedes pueden también contribuir a fortalecer eso. Bueno, muchas gracias, profesor, por darse este tiempo de compartir con nosotros. Gracias a todos los que estuvieron presentes en esta primera charla de este ciclo llamado el Ejilate. Y decirles que nos sigan en las redes sociales. En Instagram estamos como @escuela.jdca y en Facebook como Escuela Jurídica Itinerante. Muchas gracias a todos y damos por finalizado esta primera charla. Que estén bien y que tengan una buena semana.